Hola amigos, bienvenidos de regreso a Two Hungry Cooks, al primer video del año. Quisimos hacer algo especial, entonces el primer video del año va a ser algo que a todos los mexicanos nos gusta, que es rosca de reyes. Y bueno amigos, ayer yo me adelanté e hice la masa, no se preocupen, es el mismo procedimiento que usamos para la masa de pan de muerto, pero les voy a dejar un pequeño video para recordarles cómo se hace. Calentar la leche para que esté tibia, agregar una cucharada de azúcar, leche condensada y la levadura y dejar reposar por 10 minutos aproximadamente. Agregar al bowl de la batidora los huevos, yemas, levadura con mezcla de leche, harina y sal y con el aditamento del gancho empezar a amasar a velocidad media. Cuando todos los ingredientes estén bien incorporados te va a quedar una masa densa. Es entonces el momento de añadir el azúcar en dos partes. Recuerda no añadir la segunda parte del azúcar hasta que la primera esté bien incorporada a la masa y no sientas ningún grano de azúcar cuando toques la masa. Después de añadir el azúcar sigue la mantequilla. Hay que seguir amasando, añadir las ralladuras de limón y naranja y checar la ventana de gluten para asegurar un buen resultado. Bolear la masa de rosca y dejar reposar una noche en refrigeración. Y bueno, dejé mi masa fermentando toda la noche en el refrigerador, bien tapada, recuerden. Y lo que vamos a hacer ahora es irla extendiendo de esta forma. Recuerden que es importante siempre poner harina para que no se pegue en la mesa. Y va a ser una rosca bastante pequeña porque pues solo somos Carlos y yo, pero si ustedes tienen una familia más grande pueden hacer el doble de la receta y estoy segura que les va a quedar también muy bien. Ya terminé de extender mi masa amigos, como pueden ver solo la extendí hacia un lado, como la masa de los roles de canela. Y ahora que fui a México comí rosca y pues me traje unos muñequitos para el video. Y en este momento vamos a poner los muñequitos en la rosca, esto es muy fácil. Van a poner en donde ustedes quieran los muñequitos, yo solo puse dos porque pues solo somos dos personas aquí. Y vamos a empezar a enrollar nuestra masa de rosca. Esto es exactamente como si fuera los roles de canela, para aquellos que ya tienen práctica y los hicieron. Y vamos a ir enrollando. Enrollando. Y aquí le vamos a poner un poco de agua para que se pegue bien. Ahora voy a asegurarme que toda mi rosca esté del mismo grosor. Ahí va. No hizo falta que le moviera mucho, porque ahora lo que voy a hacer es ponerla en mi charola. Y este doblez, bueno, más bien los dos extremos, los voy a unir de esta forma y los voy a pegar. Y vamos a dejar fermentar nuestra rosca por un aproximado de 1 hora o hasta que doble el tamaño, más o menos. Recuerden que siempre los tiempos de fermentación varían de acuerdo a el lugar en el que estén. Entonces pues es cosa de ver más o menos cómo se siente, sobre todo la masa. Y pues nos vemos en un ratito. Bueno amigos, vamos a hacer ahorita la masa de azúcar, que es la parte que más nos gusta a todos. Bueno, a mí sí me gustan las frutitas, la verdad. Aquí tengo mantequilla, esto es muy fácil de hacer. Tengo mantequilla a temperatura ambiente, tengo azúcar, un poco de sal y tengo harina. Entonces todos estos ingredientes los voy a mezclar juntos con ayuda de la pala, o si lo están haciendo a mano, con una miserable. Amigos, ya está mi masa de azúcar. Vean cómo queda.
Esto pueden hacerlo de dos formas, como hicimos el graham cracker en el video de los s'mores, que lo extendemos entre dos pedazos de papel. Pero ahora lo vamos a hacer diferente, nada más para que vean otra forma de hacerlo. Entonces me voy a esperar a que termine de fermentar mi rosca para armarlo y después les enseño cómo queda. ¡Wow! Amigos, ya fermentó nuestra rosca de Reyes. Como se acuerdan, les he comentado en varias ocasiones que el tiempo de fermentación va a variar. Ahorita aquí en Noruega está haciendo mucho frío, entonces se tardó casi una noche entera. Pero valió la pena la espera porque miren qué suave se ve ya. Esto ya está listo. Entonces el siguiente paso es con mi preparación de baño de huevo, que es un huevo y el peso del huevo en leche revuelto y colado. Voy a untarlo en toda la rosca. Si no tienen muñequitos, o a los seguidores que vivan también en el extranjero y no puedan conseguirlos, yo lo que he hecho en años pasados es ponerle una almendra entera en medio que simule el muñequito para que no se queden sin esa emoción. Ahora, amigos, es hora de poner la pasta de azúcar. Lo que yo hago es formar una bolita con la masa que hice ayer. Esta tampoco la guardé en el refrigerador para que se mantenga suave, no pasa nada si no la guardan una noche en el refri. Hacemos una bolita y con nuestras manos vamos aplastando hasta obtener un grosor más o menos delgadito. Y lo colocamos encima del borde que se ve que es la unión de ambos extremos. Y bueno, vamos a seguir así con el resto de nuestra masa de azúcar o la cantidad que quieran. Y vamos a hornearla después a 180 grados por un aproximado de 20 minutos. Y al final le vamos a poner las frutas. Algunas personas les ponen las frutas antes de hornear también, pero a mí no me gusta porque se secan un poco. Entonces, bueno, ahorita nos vemos en un ratito cuando termine de ponerle la masa de azúcar. Amigos, ya saqué mi rosca de Reyes del horno. Le puse un aro en medio, o bueno, un molde, porque como en el horno todavía crece un poquito, no quería que perdiera esa forma de la rosca. Especialmente porque es una rosca relativamente pequeña. Si fuera una para 10 personas, no perdería tanto la forma. Pero pues solo somos Carlos y yo. Entonces, para que se queden pegadas mis frutas, aquí hay un poco de brillo de pan. Este lo pueden conseguir en las tiendas de especialidad para panadería. Si no lo pueden hacer ustedes, es nada más una mezcla de azúcar con agua. Y bueno, en este caso pueden usar también miel caro nada más para lograr el objetivo de que no se peguen de que se peguen más bien sus frutas a la rosca. Vamos a dejar que se enfríe un poquito mientras voy a ir cortando los adornos de la rosca y en un ratito les enseño cómo queda. Amigos, pues aquí nosotros no tenemos ate o acitrón para decorar, entonces pues voy a usar lo que tengo a la mano, que son estos chabacanos deshidratados, blueberries, naranjas cristalizadas, que estas las hice yo, estas como cáscaras de limón, que las compré en la tienda solo porque se parecían, bueno, tenían el color verde de la fruta, cerezas y cáscaras de limón que también yo cristalicé. Amigos, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias como siempre por ver el video, por ver el primer video del 2021. Vamos a estar, conforme pasen los videos, modelando unos nuevos mandiles que los hace una amiga en Miami, por aquellos que, por si gustan pasar a checar su página. Thank you, Alexis, y nos vemos la siguiente. Disfruten mucho la rosca.